nombre es María Los Ángeles Díaz de la sección 104O1 y en esta oportunidad les vamos a explicar el tema 7 y 8 de la hepatitis viral aguda y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Mi grupo está conformado por Alessandra Parisi, Carlos Rodríguez, Oriana Rivas y mi persona, María Los Ángeles Díaz. Antes de entrar en materia, me gustaría explicar un poquito qué es la hepatitis aguda. Y esto es, o corresponde, mejor para decirlo, que es la inflamación aguda del hígado. Esta es ocasionada por los agentes hepatotróficos clásicos que conocemos como los virus de la hepatitis A, B, C, D y E. Aquí coloqué una imagen como podemos ver. Y la etiología es de origen múltiple. Puede ser toxicológica, puede ser farmacológica, puede ser autoinmune de virus o bacteriológica. ¿Okay? Después tenemos los tipos de hepatitis viral. Como podemos ver en este cuadro que hice aquí, que la van a ver en pantalla, vamos a tener las definiciones, la etiología y la virología de los tipos de hepatitis que existen. La hepatitis A es una enfermedad contagiosa que provoca una infección aguda y ataca al hígado inflamándolo. Y el virus de la hepatitis A es un ARN virus que se integra dentro del género hepatovirus de la familia picornavirus y se caracteriza por no tener una envoltura. Es de 27 nanómetros y es resistente al calor, ácido y es hetero. Mientras que la hepatitis B es un tipo de hepatitis viral que puede causar una infección aguda. Esto sería a corto plazo, mientras que a largo plazo se volvería crónico. Esto es causado por el virus de la hepatitis B y es un ADN virus, a diferencia de las demás, que esta es la única hepatitis que va a ser de ADN, que pertenece a la familia de las hepatnovirus y tiene una estructura genómica muy compacta. La hepatitis C tenemos que es una enfermedad que puede ser aguda con una sintomatología de hasta 6 meses o se puede volver crónica, que es una infección de larga duración. Es causada por el virus de la hepatitis C, que es un ARN virus de 9600 nucleótidos con sentido positivo, monocatenario y lineal, cuyo genoma es semejante en la organización del flavivirus y pestivirus, que es el virus de la hepatitis C, que es el único integrante del género Hepacivirus en la familia Flavilidae, como podemos ver aquí en la tablita. Después tenemos la hepatitis D, que es una inflamación del hígado causada por el virus de la hepatitis D, que para poder replicarse necesita la presencia del virus de la hepatitis B. ¿Okay? Y el microorganismo de la hepatitis delta, es decir, el virus de la hepatitis D, es el único miembro del género delta virus. Y esto es un ARN virus o un RNA virus, que es lo mismo, que es defectuoso, que infecta en forma simultánea con el virus de la hepatitis B, que eso es lo que les estaba comentando, que para poder replicarse y expresarse, la hepatitis D va a necesitar la presencia de la hepatitis B. Y por último tenemos la hepatitis D, que es una enfermedad infecciosa que causa hepatitis primaria con manifestaciones clínicas. Se debe al virus de la hepatitis E y es un virus ARN de transmisión entérica. Pasando al paciente hepático, podemos decir que es un paciente con alteración en funciones del hígado, que puede tener diferentes etiologías como se menciona anteriormente. Y para finalizar mi punto, tenemos las manifestaciones clínicas, que serían color amarillento en la piel y los ojos, que sería ictericia, hinchazón y dolor abdominal, hinchazón en las piernas y en los tobillos, picazón en la piel, orina de color oscuro, color pálido en las heces también, fatiga crónica, náuseas o vómitos, pérdida del apetito y tendencia a formar moretones con facilidad. Ahora los dejo con mi compañera Oriana Rivas. Gracias. Hola, mi nombre es Oriana Rivas y voy a continuar con la hepatitis viral aguda. Como podemos ver en la diapositiva, los valores de laboratorio de la hepatitis viral aguda
encontramos que se objetiva un incremento variable de las transaminasas, la hiperbilirrubinemia, clínicamente evidemia en forma de ictericia, cuando supera en suero los 2.5 miligramos por decilitro, suele oscilar entre los 5 y 20 miligramos por decilitro y esta es mixta. Ahora, valores mayores a 20 miligramos por decilitro que son persistentes se asocian a formas más graves de esta. Otras alteraciones analíticas pueden ser la neutropenia, la linfopenia y ligera elevación de las gamma-globulinas en el proteoinograma. Ahora, en la siguiente diapositiva, que es esta que vemos acá, el elemento diagnóstico precoz principal van a ser los anticuerpos. Y el primero en aparecer es la inmunoglobulina M, antivirus hepatitis A, y permanece positivo durante 4 meses. Y su positividad es la que nos advierte que el paciente está en una hepatitis aguda por virus de hepatitis A. Ahora, la inmunoglobulina G aparece poco tiempo después. La IgG es la que da la protección e inmunidad al paciente. El estudio de un paciente con sospecha de hepatitis B se realiza por la detección de antígenos, que son el antígeno de superficie, que nos indica la presencia y replicación activa del virus. Segundo, el antígeno E nos refleja la replicación viral, por lo tanto indica hepatitis activa, aguda o crónica. Y el C no es detectable en la sangre, solo en biopsia. Por otro lado, los anticuerpos de sus correspondientes antígenos, por ejemplo, el anticuerpo frente al antígeno S, refleja inmunización frente a la hepatitis B, cuyo valor es mayor a 10, y su presencia sin otro tipo de anticuerpos indica que el paciente ha sido vacunado. Ahora, el anticuerpo frente al antígeno E indica cero conversión, donde el virus entra en estado inactivo. Con respecto al anticuerpo frente al antígeno C, su presencia refleja que ha habido contacto con el virus. Como un pequeño resumen, si los anticuerpos son de tipo IgM, el contacto fue reciente, y si son de tipo IgG, el contacto fue pasado. Ahora, el diagnóstico de la hepatitis C se realiza mediante la determinación de anticuerpos antivirus de hepatitis C y de la carga viral con reacción en cadena de la polimerasa para el virus de la hepatitis C, es decir, la PCR-VHC, quien indica que la infección es activa. El virus de la hepatitis D necesita la ayuda del virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis D se detecta mediante el ARN de virus de hepatitis D y anticuerpos antivirus de hepatitis D. Los anticuerpos son de IgM y de IgG, como ya sabemos. Y por último, el virus de la hepatitis E se diagnostica por la IgM en la infección aguda. Ahora, el tratamiento médico. Para la hepatitis A no hay un tratamiento específico todavía y el médico le indicará al paciente que debe abstenerse al consumo de alcohol. Para la hepatitis B se necesita descansar y abstenerse también del consumo de alcohol. Para la hepatitis C se le va a recetar agentes antivirales con o sin ribavirina. Para la hepatitis D hay pocos tratamientos específicos, aunque para la hepatitis D crónica se puede tratar con un interferón alfa, por lo general durante un año. Para la hepatitis E el tratamiento consiste en cuidados de apoyo, rehidratación y reposo. Ahora, la interconsulta, como vemos acá en la diapositiva, en caso de atender a un paciente en consulta odontológica y observar los signos y síntomas de hepatitis viral aguda, el paciente se debe referir a otro médico que se especialice en ello. Y estos son, por ejemplo, médicos que tratan enfermedades digestivas, como gastroenterólogos, médicos que tratan las enfermedades hepáticas, hepatólogos o médicos internistas, incluso infectólogos, con el objetivo de obtener un mayor y mejor y un adecuado conocimiento o tratamiento del paciente. Ahora vamos a ver el protocolo a seguir por el odontólogo, que dice que es preferible estar inmunizado y usar ropa de tipo quirúrgico desechable. Se deben escoger horarios de poca actividad en el consultorio, restringir el área de trabajo. Se debe extremar técnicas de barrera en pacientes, en operadores y en el área operatoria, como en el piso, en el sillón, en las mangueras, en todos lados. También se debe programar el mayor número de procedimientos posibles por sesión para que el paciente no esté recurriendo al lugar muchas veces. Se debe utilizar la extrusión quirúrgica y o el dique de hule. Debemos preparar antes las gasas y las toallas humedecidas con desinfectante para posteriormente limpiar.
También se deben, por supuesto, evitar autopunciones y daño tisular. Ahora, las medidas después del tratamiento son estas que vemos acá. Debemos colocarlas en unas bolsas identificables, el material desechable, entregar dicha bolsa a un hospital o un centro autorizado para su incineración, que este punto es súper importante. Se debe sumergir el instrumento utilizado en desinfectante, preferiblemente glutaraldehído, y se debe desinfectar el área operatoria. En todo esto, las manos deben estar protegidas con guantes. Ahora, vamos a ver los riesgos del ontólogo, que son estos que vemos aquí, que según la FDI, los ontólogos tienen 3 veces más riesgos de adquirir el virus de hepatitis B, debido a su elevada exposición a los fluidos corporales, sangre y saliva. En los casos de hepatitis viral aguda se debe obrar con cautela debido al riesgo de infección, que es tan alto, teniendo extremo cuidado con el manejo con el instrumental para evitar accidentes con instrumental cortopunzante, muy característico en odontología, que generalmente llevan sangre y saliva. Y en la fase preictérica debemos saber que el paciente puede presentar signos inespecíficos y al no haber cambios característicos bucales se expone el dentista, su personal, otros pacientes. Y la determinación del estado de portador crónico es fundamental para las prácticas clínicas dentales. Ahora veremos las complicaciones en la consulta, en esta diapositiva que vemos acá. Y las complicaciones orales están asociadas más que todo a las hemorragias, ya que debemos saber que antes de llevar a cabo cualquier tipo de cirugía se debe comprobar el tiempo de protrombina para asegurarse de que es inferior a 2 veces el normal, que es entre 10 a 14 segundos. Si es así, más de 28 segundos, existe la posibilidad de hemorragia postoperatoria grave. Y si se requiere de un procedimiento quirúrgico urgentemente, hay que comentar con el médico la posibilidad de administrar una inyección de vitamina K, que normalmente corregirá el problema. Y en caso de presentar hemorragia, el tiempo debe ser inferior a 7 minutos y los valores que excedan los 20 minutos pueden necesitar reposición plaquetaria previa a la cirugía y deben comentarse con el médico del paciente. Un saludo, mi nombre es Carlos Rodríguez y mediante esta presentación de Twitch les vengo a hablar sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Primero vamos a hablar de qué es. El SIDA constituye la manifestación más grave del amplio espectro clínico que comporta la infección por el VIH. En 1986 la OMS y la CDC aportaron la definición de lo que es el SIDA. El SIDA es la entidad caracterizada por enfermedades oportunistas indicativas de inmunodeficiencia celular, en ausencia de otras conocidas enfermedades de inmunodeficiencia distintas a la infección por el VIH. Vamos a hablar ahora sobre su etiología. El agente etiológico del SIDA es el virus asociado a el virus de inmunodeficiencia adquirida, que es un virus que pertenece a la familia de los retrovirus. El VIH pertenece a la subfamilia lentivirus dentro de los 4 retrovirus humanos conocidos y constituidos a su vez por grupos, los cuales son los virus linfotrópicos de humanos tipo 1 y tipo 2 y los virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 y tipo 2. El VIH-1 es el responsable de la inmensa mayoría de casos de SIDA, mientras que el VIH-2, identificado en 1986 en África Occidental, es posteriormente en otros países, posee una homología secuencial de nucleótidos del 40% con respecto al 1 y presenta una virulencia inferior con mayor periodo de latencia y menor proporción de desarrollo a SIDA. O sea, el 1 es más propenso a dar SIDA que el 2, a avanzar hacia la enfermedad, porque el SIDA en sí es como la enfermedad terminal de lo que da el VIH. Vamos a hablar ahora sobre las formas de transmisión. Tenemos 3 formas de transmisión principales. Primeramente tenemos la transmisión sexual. La transmisión sexual es la infección por VIH. En la infección del VIH es una enfermedad que se transmite de manera sexual en todo el mundo, gracias a no usar ningún tipo de barrera, como lo puede ser el condón, de barrera sexual. Ya que este se encuentra en el líquido seminal, líquido vaginal, las paredes del útero y las estrechas paredes del ano, del recto, hay carga de virus y se produce. También tenemos por sangre, que es cuando los individuos reciben transfusiones de individuos infectados y se transmite la sangre. También por uso de objetos como jeringas, jeringuillas, cualquier tipo de droga intravenosa se transmite.
Y tenemos también la transmisión vertical. La transmisión vertical es cuando la infección del VIH se transmite de una madre infectada hacia su hijo durante la vida fetal y en el momento del parto o durante la lactancia entre uno y otro. Básicamente es el más utilizado, es uno de los más comunes en países de vida de desarrollo. Vamos con el diagnóstico. Primero con la historia clínica. La historia clínica se basa en los signos y síntomas que produce el VIH, los cuales son que al cabo de pocas semanas de contraer la infección del VIH puede aparecer síntomas como fiebre, dolor de garganta y fatiga, luego de que la enfermedad suele ser asintomática hasta que se convierte en el SIDA, que es la fase terminal. Los síntomas incluyen pérdida de peso, fiebre o algunas sudoraciones nocturnas, así como infecciones recurrentes y fatiga. También tenemos las pruebas serológicas, las cuales son la prueba ELISA, la cual se trata de un examen de laboratorio comúnmente usado para detectar anticuerpos en la sangre. Un anticuerpo es una proteína que se basa en el sistema inmunitario del cuerpo produce cuando detecta sustancias dañinas llamadas antígenos. Es necesaria una muestra de sangre, la mayoría de veces tomada hacia la vena directamente, y esta muestra se envía al laboratorio donde el anticuerpo o antígeno es objeto de estudio y se vincula a una enzima específica. Si la sustancia a estudiar está presente en la muestra, la solución de la prueba se torna de un color diferente. También tenemos a la prueba Westerborn. La prueba Westerborn es una metodología en la cual distintas proteínas víricas se separan en función de su peso molecular mediante la electroforesis en gel de poliacrilamida y se transfieren de una membrana de nitrocelulasa sobre la que se añade e incuba el suero del paciente. La unión del antígeno cuerpo se detecta mediante una técnica ELISA después, y el suero posee anticuerpos frente a una proteína que produce una banda coloreada y se define la reactividad de Westerborn. Y por último tenemos el control del laboratorio. El control del paciente en el laboratorio, una vez que esté infectado en la presencia del virus, la mayoría de veces se tiene que hacer un seguimiento retroviral específico con una determinación de carga viral y porcentaje de linfocitos CD4, las cuales son las células que son más atacadas por el virus. Básicamente esto sería todo lo que hay que explicar. Es un tema bastante interesante y espero que le haya gustado. Muchas gracias. En el caso de realizar una interconsulta, el paciente se debe referir al médico especialista en tratar el VIH o SIDA con el objetivo de obtener mayor información sobre el estado de su infección y un mejor conocimiento sobre el tratamiento a seguir. Este médico preferiblemente debe ser un inmunólogo, aunque también puede ser un médico internista o un oncólogo. Ante cambios depresivos o de ansiedad, se puede hacer interconsultas con psiquiatría o con psicología. El protocolo a seguir por el odontólogo es: en primer orden, el odontólogo siempre debe promover la salud y la higiene bucal en el paciente y debe realizar tratamientos preventivos a la persona que vive con el VIH o SIDA. El paciente debe recibir obligatoriamente protección con la aplicación semestral de soluciones tópicas y enjuagues a base de fluoruros. Se debe evitar la realización de tratamientos invasivos en un futuro con la aplicación de sellantes de fosas y fisuras. En primer orden está el tratamiento periodontal y luego le siguen los tratamientos restaurativos. También otro protocolo a seguir es que se debe facilitar la observación, el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno mediante la realización de tratamientos de mantenimiento y de control periodontal. También el tratamiento periodontal se debe enfocar en el control de los factores de riesgo de infecciones y en el mantenimiento de los tejidos de soporte. Es muy importante saber que el VIH no contraindica tratamientos endodónticos, ortodónticos o de prótesis. Y también el odontólogo debe saber que cuando se realizan procedimientos de exodoncia o de cualquier tipo quirúrgico, el paciente debe ser valorado en su función hemostática, ya que los efectos inflamatorios postquirúrgicos están muy relacionados con un mayor riesgo de infecciones, pudiendo así causar una tromboencitopenia. Otro protocolo a seguir es que si el paciente está presentando un periodo de neutropenia, se le debe administrar una antibiótico terapia antes y después de la cirugía. También la terapia antimicrobiana con antibióticos
debe limitarse a pacientes con neutropenia severa y en tratamiento coadyuvante en las manifestaciones bucodentales de la VIH, y esto se debe consultar con el médico tratante para poder ser efectivo y así prevenir la creación de una resistencia bacteriana. El odontólogo debe saber que no existe ningún tipo de contraindicaciones con el uso de soluciones anestésicas locales en los pacientes de VIH. Los riesgos para el odontólogo, contrario a lo que se cree, la magnitud del riesgo de transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana al personal sanitario, en este caso en el personal dental, es prácticamente mínimo. En México, solamente 8 de 36.150 casos de transmisión de la infección por VIH, solamente 8 han sido atribuidos a exposición ocupacional, ya que existen menos probabilidades de contraer una infección por VIH en la atención odontológica que de hepatitis B. Pero, sin embargo, como todo odontólogo, siempre debemos utilizar correctamente el equipo de protección personal de bioseguridad y tener extremo cuidado, especialmente con el manejo de los instrumentos cortopunzantes contaminados con sangre. Los pacientes con VIH o SIDA pueden tener algunas complicaciones en la consulta, como un sangrado en el área de periodoncia, especialmente en traqueotomías y profilaxis. También puede presentar xeroxtomía, que es la resequedad bucal, y una mayor susceptibilidad a las infecciones. Se puede presentar trombocitopenia debido a que los efectos inflamatorios postquirúrgicos están relacionados con un mayor riesgo de infecciones. Y también puede presentar resistencia bacteriana ante el abuso o mal uso de los antibióticos. Las medidas de prevención que el odontólogo debe tomar cuando va a atender un paciente con VIH no es de mayor complejidad ni distinta a la que se requiere con las personas VIH negativas. Esto se debe a que el protocolo de control de infecciones rige para todas las personas que reciban atención clínica. Las medidas sanitarias preventivas obligatorias para el personal de salud son utilizar barreras protectoras para evitar el contacto con sangre y otros fluidos humanos contaminados. Estos son los guantes, protectores oculares, mascarillas, gorras, entre otros. Emplear instrumental y procedimientos apropiados. Aplicar procedimientos de descontaminación previos al transporte de instrumentos y equipos a las áreas de esterilización. Mantener el esquema de inmunizaciones al día. Cumplir normas de higiene personal, salud ocupacional y saneamiento básico. Evitar la contaminación cruzada, y aquí es muy importante que quede excluido el manejo de piezas dentales extraídas de personas que viven con VIH o SIDA. Estas no pueden ser utilizadas con fines didácticos, y también los especímenes dentales para desechos deben mantenerse en una solución de hipoclorito de sodio y esterilizarse por vapor a presión o fijar por inmersión en formalina por 2 semanas exactas. Para esto es obligatorio etiquetar los recipientes utilizados, consignando la fecha en que se depositan, el nombre del profesional responsable y la indicación del riesgo, que en este caso sería el VIH o SIDA.